Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy alumno de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana, región Jalapa. Bueno, me permito informarles que esta sesión será grabada, así que si alguien tiene inconveniente, me lo puede decir, y si no tienen inconveniente, pueden levantar la mano. Ok, perfecto. Bueno, para esto eh, me enfocaré un poco sobre la educación inclusiva y sobre la sensibilización que ésta debe de tener. Me voy a permitir compartir pantalla. Ok, bueno, la experiencia educativa es educación inclusiva. Ok, la educación inclusiva. Bueno, de acuerdo con la UNESCO, la educación posee 4 pilares. El primero es aprender a conocer, aprender a ser, aprender a convivir juntos y aprender a ser. Estos 4 pilares contribuyen al desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas y valores que serán puestos en práctica durante la vida. Pieza fundamental en la promoción de la sociedad inclusiva. O sea que la inclusión educativa implica una actitud y un compromiso con un proceso de mejora permanente. Bueno, el desarrollo de todas estas habilidades, pero sobre todo de estos valores como el respeto, la tolerancia, la solidaridad, son base para una construcción de compromisos, del cambio de una estructura social, y donde se considera que la educación contribuye a una sociedad más justa, tolerante, solidaria y comprometida. Bueno, ¿qué es la educación inclusiva? La educación inclusiva se define como la educación adaptada, permitida, que será una educación personalizada y a la medida de todos los niños en sus grupos de clase, que se da respuesta a una diversidad de estas necesidades y habilidades de niveles de competencia. La educación inclusiva será el proceso que garantice el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes. La educación inclusiva se puede mencionar 3 dimensiones a valorar. La primera son las culturas, las políticas y las prácticas inclusivas. Las culturas inclusivas son aquellas que orientan a la creación de una comunidad escolar segura, acogedora, colaboradora y estimulante, en la que todos estos miembros se sientan valorados y respetados. Esta primera dimensión condiciona la segunda, y las dos se ven en la tercera. Esto nos lleva a determinar que es preciso intervenir primero en la cultura para fomentar y apoyar la construcción de un modelo inclusivo de las escuelas y colegios. Por ello, se considera que la atención a la diversidad es un principio que debe regir toda la enseñanza básica para proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus características y necesidades. La sensibilización es una actividad que forma parte de una cultura inclusiva y que promueve la creación de actitudes positivas de respeto, como ya lo dije, la valoración y tolerancia frente a una discapacidad, y que esto nos ayudará a fomentar la convivencia, a desarrollar la empatía y a favorecer la aceptación de las personas con discapacidades. Para ello se debe asegurar un sistema educativo inclusivo en todos los niveles educativos y que garantice un puesto escolar al alumno con una discapacidad, prestando atención a la diversidad de necesidades educativas del alumnado mediante la regularización de apoyos y ajustes razonables para quienes precisen una atención especial de aprendizaje o de inclusión. Ok. Partimos, por lo tanto, de la premisa de que se debe considerar la diversidad del alumno como un punto de partida en cualquier actuación educativa,
y no como una medida que responda a las necesidades de unos pocos. Esta diversidad implica ritmos diferentes de aprendizaje entre el alumnado. Por esto, esta atención a la diversidad hace que nos planteemos un modelo inclusivo para poder abordarla. Este modelo nos va a permitir llevar a cabo una educación de calidad para todos los alumnos, independientemente de sus circunstancias sociales, de género, físicas o cognitivas. El reto en que nos enfrentamos en una escuela donde no se imparte la inclusión, en esto debemos enfrentar y promover respuestas educativas adecuadas, que se deben integrar en este centro educativo, donde deben de ser capaces de ofrecer una formación de calidad al conjunto del alumnado, y se debe tener en cuenta que la inclusión es un proceso, una búsqueda continua de formas de responder a la diversidad. No es solo un estado final, sino un camino que debe de recorrer cada centro escolar. Por ello, entendemos que la escuela inclusiva es aquella que identifica las barreras para el aprendizaje y la participación para luego minimizarlas a la vez y maximizar los recursos que apoyen ambos procesos. No se centra únicamente en las necesidades de los alumnos y alumnas, sino que debe reflexionar sobre los planteamientos del contexto escolar, debe ofrecer a todo su alumnado oportunidades educativas y ayudar para su progreso, debe promover ambientes de aprendizaje que capaciten a todos los alumnos y alumnas para participar en una enseñanza, percibe la diversidad como una riqueza para todos y no como un problema, debe desarrollar los valores de participación y colaboración compartidos por una comunidad educativa y debe educar en la diferencia, el respeto y en el reconocimiento y en el valor de la diversidad. Bueno, la escuela inclusiva requiere una implicación por parte de toda la comunidad educativa, desde la familia, el profesor y el alumno. Debe tener propuestas metodológicas que hagan que el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje cooperativo, grupos interactivos, tutoría entre iguales, uso de las nuevas tecnologías. Debe de tener cambios organizativos que promuevan una mayor flexibilidad en cuanto a la distribución de agrupamientos, espacios, tiempos y aceptando la diversidad como riqueza. Y debe tener un currículum flexible dando respuestas a todos los alumnos, priorizando el aprendizaje de las competencias básicas. Bueno, esto sería el final de la presentación y me permitiré hacerle unas preguntas. Referente a la diapositiva, ¿me podrían responder qué entienden por educación inclusiva? A ver, Carla. Bueno, a lo que yo entiendo, la educación inclusiva se refiere a aquella educación que se imparte, que no ve como los limitantes de los alumnos, sino que trata de integrar a cada alumno dependiendo de discapacidad o impedimento que impida hacer su aprendizaje un aprendizaje significativo y así lograr que todos puedan llegar a la meta que es el aprendizaje. Ok, Carla, ¿tú te consideras una persona incluyente? Trato de serlo, aunque no soy muy incluyente, pero trato de ir poco a poco. Ok. ¿Alguien más me pueda dar su opinión de qué es la educación inclusiva? Sí, bueno, creo que mencionabas en la descripción del concepto un punto importante ahí que es que la educación inclusiva es un proceso, entonces que va o pretende garantizar el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes. Eso así como lo percibo y como me quedó claro a mí. Entonces va a involucrar que se adapte, que se personalice a todos los niños en un grupo de clase. Ok, Jenny, y bueno, ¿tú te consideras una persona incluyente? Desde mi perspectiva, sí. Siempre me ha gustado ser una persona empática, es decir, me pongo en el lugar de la otra persona, entender las necesidades y brindarle la atención que así lo requiera, atención necesaria para que se sienta dentro del grupo. Ok, bueno, muy buenas sus
sus respuestas muy acertadas. Entonces me permito hacerles la siguiente pregunta. ¿Cómo creen que debería de cambiar la educación para que ésta se pueda adaptar a cada niño? Bueno, creo que, bueno, si me lo permites, es necesario que se brinde una atención personalizada, porque cuando alguien tiene una discapacidad, por ejemplo motriz, a esa persona no se le incluye en un colegio normal, por ejemplo, el colegio preparatorio no se integra. O, por ejemplo, si hablamos de la educación primaria, hay a veces otras escuelas en las donde se les imparte esa educación. Entonces, creo que no tendrían por qué distinguir a esa persona, ¿no? Sino que debería ser también parte del proceso educativo, como el resto de las personas o compañeros de su edad. Ok, gracias. ¿Y Carla? ¿Me podrías repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo crees que debe de cambiar la educación para que ésta se adapte a cada niño? Pues siento que es desde los cimientos de cómo se forman el agente educativo o los docentes, porque muchas veces en las escuelas no están preparadas tanto en los aspectos de la infraestructura y la organización, y no pueden brindar un apoyo, por ejemplo, a una persona con discapacidad visual o con alguna discapacidad motriz o algún tipo de discapacidad en específico. Ok, muy bien. Bueno, me hago, les voy a preguntar la última. Y bueno, ¿consideran que en las instituciones educativas donde estudiaron aseguraban un sistema educativo inclusivo? Bueno, lo que mencionaba la compañera, un punto importante de que la infraestructura de las escuelas no es la adecuada. Entonces, por ejemplo, donde yo cursé la primaria era en una zona rural y pues no disponía nada de eso. O sea, estaba escalonada y avanzabas otro tramo más y más escalones. Entonces, desde ahí, para alguien que tiene una discapacidad motriz, pues se le dificulta. Entonces, no creo que sea lo adecuado. Y también, pues, aparte entra la parte de los compañeros, donde a veces por esas situaciones entran a la discriminación, pero bueno, es otro tema aparte. Ok, entonces, ¿tú qué consideras que si aseguraban un sistema educativo inclusivo o no? No lo aseguraban en su momento y actualmente la situación sigue igual. Entonces, en este caso, tú como persona, ¿qué implementarías para que esta parte de un sistema se dé un sistema educativo inclusivo? Creo que es parte de la formación como docentes, o sea, desde ahí tienen que partir. Y más que nada, la educación inicia desde mi punto de vista en la familia, entonces en la familia es donde debe empezar a forjar esa mentalidad en los niños de inclusión. Ok, gracias. ¿Alguien más? Bueno, en las escuelas que yo he estudiado no se daba una educación inclusiva, solamente una carrera técnica que estudié, esa escuela sí brindaba atención a personas con discapacidad y de hecho tenían un aula especial para aquellas personas que tuvieran discapacidad